Ajá, broyer, a continuación del story time de cómo crucé la selva del Darién con mis 3 hijos para llegar aquí a los Estados Unidos. No sé por cuál voy porque, ajá, ya perdí la cuenta de tantos videos. Pero, ajá, busca los videos chismosa para que encontré el siguiente. Ajá, recuerdo que después de eso que sucedió, tenía una prima de la que iba en el grupo de nosotros, me quedó viendo así como que, what the fuck, ¿qué pasó? Sí me entiendes, pero bueno, solo los que tenemos algún tipo de creencia fervientemente en Dios entendemos estas cosas que suceden, que la verdad son para su gloria y su honra. Bueno, ese día empezamos a mirar los animales peligrosos, serpientes, tarántulas, habían unos bichos que yo nunca había visto en mi vida. Recuerdo que empezamos a verlos. Empezamos a mirarlos, los empezamos a ver de diferentes maneras. Yo vi 9. Los vi en esqueleto, los vi recién acabado de irse, los vi de todas las maneras había y por haber. Los vi a punto de explotar, los vi horrible. Me acuerdo que en esa caminata el marido de mi prima y mi primo, ellos se subieron por una loma. Ellos nos cuentan, realmente nosotros no. Yo era de las personas que, se los juro, que pasaba por un sitio, por un camino y olía el olor a muertecina y yo no curioseaba. Y le decía a Soribel, no mires para los lados, no voltees a mirar, solo mira dónde vas a caminar y ya, no me mires para ningún lado. A Alexis y a Soribel eran así que los traía. Lo bueno de ese día era que Ángel, como no había dormido en toda la noche, pasó casi todo el día durmiendo. O sea, yo lo llevaba aquí, pero él era rendido. Obviamente pesaba más el triple, porque no sé si es normal, pero pesan más cuando están dormidos o cuando están despiertos. Bueno, mi primo fue el que nos dijo después cuando íbamos más adelante que ellos como que se subieron en una loma y había un niño de aproximadamente como de 5 años, 4 años, en una carpa, en una lomita. El niño estaba sin signos vitales de manera voluntaria. O sea, alguien lo hizo. No le pasó nada al niño. Alguien lo hizo. De verdad que fueron una de las cosas que yo más le pedí a Dios porque soy una persona muy, muy, muy sensible. Fue una de las cosas que más le pedí a Dios, que fue no encontrarme con algo así, ni algo como que yo mirara que le estuvieran haciendo algo a alguien porque yo no sé cómo iba a reaccionar. Bueno, mijitas, total fue que seguimos caminando. Ese tramo esa parte, el tercer día y el cuarto día fueron los más peligrosos porque literalmente tenía que pasar tramos donde es sumamente peligroso. O sea, tenía que subir como especie de montaña donde habían como mecate. Algo que se me había olvidado decirle, los guías te dicen que pases solo por donde hay banderines o bolsas azules. Donde hay banderines rojos o bolsas rojas, no, ni te metas por ahí porque por ahí es peligro. Entonces el camino estaba como pautado o bueno, el camino estaba como marcado por banderines azules y los rojos te indicaban peligro. Entonces nosotros obviamente nos dejábamos guiar por los azules, pero habían caminos donde literalmente por el otro lado eran rojo, marcado con rojo, pero tú los veías desde aquí, desde antes de cruzarlo, los veías como que, ¿por qué está marcado rojo si se ve más fácil caminarlo o pasarlo que el azul? O sea, tú caminabas por el medio del río, literal, el camino era, cruzas el río, caminas por aquí, hay un tranque, cruzas el río, caminas por el otro lado, es caminar río abajo por la orilla del río, pero siempre había alguna piedra, algo grandísimo que no te dejaba cruzar por ese lado y tenías que cruzar el río, atravesarlo. Gracias a Dios, nosotros las veces que cruzamos el río, literal de las rodillas no nos pasaba. Una solita vez que nos pasó por aquí y el río no tenía corriente, para la gloria de Dios. Entonces habían tramos donde de lado y lado había un lado tenía banderín rojo y otro lado azul. Y tú mirabas y tú decías, pero por aquí es más fácil pasarlo por el rojo. No. Mejor te dejabas guiar por lo que ya te habían dicho. Y cuando tú cruzabas por el lado azul te dabas cuenta de que no era más fácil, de que había algún peligro, alguna piedra, algo resbaloso, algo que, o sea, algo que te llevaba a la muerte. Bueno, me acuerdo que ese día, cruzamos los tramos. Llegamos a un lugar donde ya habíamos bajado como ciertas montañas, porque también había montañas, pero no eran montañas grandes, como les digo, eran pasos peligrosos, más no de resistencia, eran peligrosos. Me acuerdo que yo llegué con mi primo
mis hijos y mi tía y eso se habían quedado atrás. Nosotros los esperamos. Yo creo que fue el único momento que yo iba adelante. Nosotros los empezamos a esperar. Resulta que nos paramos a la orilla del río, en una piedra. Pero era como un lugar altico. Y para abajo así estaba el río. Y ahí se estaba bañando unos muchachos, eran 2 muchachos. Y mi primo se quita el bolso que llevaba la comida de mi tía, porque nosotros estábamos juntos y cada quien llevaba su bolso lleno de comida. Pero lo que hicimos fue que empezamos a descargar los bolsos, ejemplo, de las mujeres. Y mi primo llevaba el bolso de la comida de mi tía. Como él era hombre, no le descargábamos tanta comida, sino por lo menos al de Sori, al de mi prima, al de la prima de mi prima, así, al de las mujeres era que le sacábamos más comida para cocinar. Porque él era hombre, ajá, para seguirle dejando el peso más a él. La comida de mi tía estaba intacta, esa comida no se había tocado. Nosotros dijimos, vamos a usarla de nosotros y le pusimos la tuya. ¿A dónde podéis creer, mi hermana, que mi primo puso el bolso en la piedra y el bolso como que se cayó y se lo llevó el río y no nos dimos cuenta? La comida completica. Cuando mi tía llega que le pregunta, mira, sácame algo del bolso, el bolso, ¿a dónde bolso? Nosotros miramos hacia abajo y vemos que ya no estaban los muchachos que se estaban bañando. O sea, eso no pasó ni en 10 minutos, eso fue así. Obviamente nosotros enseguida deducimos de que los chicos se habían llevado el bolso, porque el río no tenía corriente para llevarse un bolso tan pesado. O sea, como que los chicos que estaban abajo, que como que cayó el bolso y lo vieron y literal le sacaron todo lo que estaba dentro, porque en el momento que nosotros reaccionamos, que bajamos al río y miramos todo, que mi primo empieza a caminar más adelante como para ver si están por ahí, el bolso estaba vacío. O sea, los chicos que se estaban bañando agarraron el bolso, le sacaron la comida y dejaron el bolso tirado. Entonces ya te imaginas que el grupo quedó con comida falla. Eso fue el tercer día. Nosotros duramos 4 días y medio. O sea, quedamos con comida falla. Ya la comida mía se estaba agotando. La de todos se estaba agotando. Ya estaba casi agotada. La única que quedaba intacta era esa comida. Mi tía cuando se entró en desesperación, porque obviamente ella lo que primero se imaginó fueron los papeles, su pasaporte, su pertenencia, los teléfonos, todo. Pero ella se le había olvidado que ella tenía un bolsito del mismo desespero, se le olvidó que tenía un bolsito pequeñito guindado en la espalda y que ahí tenía esas cosas metidas. Pero literal el bolso se lo llevaron completico de comida. Entonces nosotros, la comida de nosotros, ellos eran 4. Ella tenía comida ahí para 4 personas. Entonces literalmente la comida nosotros tuvimos que compartirla porque obviamente estábamos en grupo. Bueno, mijita, total, fue que mi primo de la rechera cuando, o sea, como que miró que deducimos, la verdad fue así, porque el bolso estaba tirado sin nada dentro. De que los tipos se habían llevado el bolso, mi primo empezó a correr como loco por la selva. Entonces, estábamos tensionados y nerviosos porque se nos había perdido la comida. Y peor nos pusimos que mi primo se fue corriendo como loco a buscar a los tipos y a donde que aparecía ni mi primo, ni el bolso, ni los tipos. O sea, entonces nosotros estábamos ahí que no hallábamos ni qué hacer. Total fue que empezamos todos a caminar y ya por fin le encontramos a mi primo. Mi primo ya venía de regreso, pero sin el bolso y sin nada. Entonces nosotros obviamente, como les digo, tuvimos que compartir la comida y la comida se nos agotó el tercer día. O sea, ese fue el último día que literal nosotros comimos. Bueno, mi hermana, total fue que ajá, lloramos, pataleamos, pero el camino tenía que seguir. Seguimos caminando, como les digo, habían tramos, de ahí no sucedió nada así como extraordinario, sino tramos obviamente un poquito complicados. Hubo un tramo donde teníamos que bajar y era muy peligroso, muy peligroso. Y recuerdo que Sori estaba reguindada como de, tenías que, o sea, tú lo caminabas, ponías los pies, pero tenías que como que agarrarte de algo así. Y las piedras eran súper babosas, literal que te resbalabas y te caías y te mataba. O sea, y me acuerdo que yo vi a Sori que iba pasando el tramo, yo iba más atrás de ella y yo veo a Sori donde se me está cayendo. Sori llevaba la carpa. El único bolso ya de ahí para allá que llevaba era la carpa de nosotros, de ella, sus hermanos y mía. Porque cada uno llevaba su carpa. Y yo le grito a Sori en el desespero que la veo que ella se está cayendo. Le grito, ¡suelta la carpa! ¡Bótala! Le empecé a gritar como una loca desesperada que la tirara. Y tiró la carpa al río. Y el río se llevó la carpa. O sea, quedamos sin hotel para dormir al tercer día. Ajá, mijitica. Like para parte, no sé, parte 50. Porque ya se me acabó el tiempo.